Buenos días. Para los que quieran visitar Trinidad y les guste alojarse en casa sola, comprarse su propia comida y experimentar más de cerca la vida de los cubanos, el día de hoy les voy a estar enseñando dónde pueden comprar esta comida y además vamos a ver qué son las famosas MIPYMES. Estamos llegando a una de estas MIPYMES. Veamos los precios cómo están dentro. Las MIPYMES son micros, pequeñas y medianas empresas en Cuba, enfocadas al desarrollo de la producción de bienes y prestación de servicios, que podrán ser tanto privadas como estatales, a solicitud de personas naturales de nacionalidad cubana. Cuentan con autonomía empresarial, la cual les permite realizar importaciones y exportaciones, definir sus productos, servicios, proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados, operar cuentas bancarias y acceder a fuentes lícitas de financiamiento, fijar los precios de sus bienes y servicios con excepción de aquellos que sean de aprobación centralizada, realizar las inversiones requeridas para el desarrollo de la empresa, así como acceder a los fondos de financiamiento que se establezcan para ellas. Han sido una importante fuente generadora de empleos y determinan los ingresos de sus trabajadores con el cumplimiento de los mínimos salarios establecidos. Traté de enseñarles en el video todos los precios para que tengan una idea de qué pueden comprar o qué van a encontrar en estas MIPYMES cuando estén aquí en Cuba. Y hablando de la comida, no está de más explicarles qué comida callejera pueden encontrar aquí. Lo más frecuente son las pizzas. Hay pequeñas tiendecitas como esta que van a ver aquí. Generalmente encontramos cigarros, chupa chupa, cerveza. En los precios. Veamos dónde pueden encontrar viandas, vegetales. Esta gorra me queda un poco grande. En mi opinión, los precios de estas MIPYMES están elevados para algunos cubanos que cobran un salario mínimo de 2.100 pesos y para retirados que cobran hasta 1.700 solamente. Pero siguen siendo o han comenzado a ser, mejor dicho, porque esto es algo nuevo. Ay. Ay. Bueno, ya ven un pequeño percance ahí con el caballito. Pobrecito, el sol que está cogiendo. Entonces les decía que se me olvidó. Les decía que tienen un precio elevado para muchos cubanos, pero sigue siendo un precio más asequible para la población en comparación con los precios de las tiendas que están en moneda libremente convertible, porque el euro y el dólar en el mercado negro están extremadamente caros. Entonces es una opción cara, pero menos cara que la que nos ofrece las tiendas del estado. Yo voy a intentar grabar en una tienda en moneda libremente convertible para poder enseñarles y que ustedes vean la diferencia entre una cosa y otra. Pero voy a intentar, es posible que no me dejen grabar.
Bueno, aquí encontramos otra MIPYME. Vamos a ver cómo están los precios. Hay un poco de cola, así que no vamos a entrar, solo vamos a filmar desde aquí. Bueno, por esta sí pasamos rápido porque realmente no había mucho que filmar. Ahí traté de enseñarles todas las ofertas que tenían. En videos anteriores siempre han visto lugares lindos de Trinidad, lugares que generalmente visitan los turistas. En este video he intentado enseñarles un poquito más. Vamos en busca de otra MIPYME, todas están a extremos diferentes de Trinidad. Así que hoy sí he hecho un buen ejercicio. En el camino me he encontrado una tienda de manualidades, se las enseño. Y esa cosa. Esto que ven aquí también es una MIPYME, pero en este momento están organizando. En esta MIPYME a la que no pudimos entrar, me comentaban que las ofertas son parecidas a las del Bodegón del Yoyo, para que tengan una idea de lo que pueden encontrar ahí. Un consejo para los turistas que nos visitan: cuando encuentren agua, compren mucha cantidad porque a veces no hay. Aquí nos encontramos otra MIPYME. Es el paquete que tú quieres. Sí, porque con peso más 2 kilos. Ajá. Como ven, en esta MIPYME también se pueden sentar a tomarse una cervecita, un refresco, a compartir con los amigos. Oye, Manuel, sí, son 1000 pesos, vivo, voy la hora ahí a... Veamos ahora, como les prometí, si me dejan entrar a una tienda en moneda libremente convertible, las tiendas MLC. Bueno, pues ya pregunté y sí puedo grabar. Vamos a entrar. Esta tienda se llama Universo. Veamos qué encontramos aquí. Intenté grabarles todas las ofertas y los precios de esta tienda en MLC. Para comprar en esta tienda los cubanos tienen que comprar euros o dólares en Cadeca cuando haya disponibilidad,
o en el mercado negro, que está aproximadamente unos $200, las dos monedas, para poder depositar en la tarjeta e ir a comprar a la tienda. No es que nos paguen en esta moneda. Les enseñé solo una tienda, pero realmente hay varias. La que les enseñé yo fue de comida, que es el tema del video de hoy. Pero en estas tiendas también venden ropa, artículos para el hogar, artículos de higiene. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver un video sobre este tema más específicamente. ¡Sammy! Otro establecimiento donde pueden comprar pizza. Hablando de este tema de ropa y artículos varios que necesitan las personas aquí y que no encontramos fácilmente en las tiendas en MLC, les voy a enseñar una pequeña tiendecita, esta sí es privada, y me dejan saber en los comentarios si quieren ver un video más ampliado sobre este tema, no solo comida, sino todos los demás artículos que necesitamos normalmente. Se las voy a enseñar rapidito, por arribita, y me dicen si quieren ver un video sobre esto. Miren, las trabajadoras son muy amables todas, muy sonrientes. Ustedes me dejan saber en los comentarios. Ya voy camino para mi casa y estamos pasando por una pizzería. Esta pizzería es un establecimiento del estado. Veamos qué ofertas tiene. No muy diferente a las ofertas que hay en la calle.